Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro tema de los miércoles. La Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica tiene el tema de hoy, la importancia de la enfermera quirúrgica en la cirugía ortognática. El ponente de hoy es el doctor Víctor Mario Fierra Serna. Es cirujano maxilofacial, el que nos dará el tema el día de hoy. Tenemos por ahí que nos acompañan el día de hoy. Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos a Alvin por ahí, que está con nosotros. Bienvenidos todos. Vamos a pasar por ahí una publicidad de nuestro evento que tendremos en octubre, que son las primeras jornadas de enfermería quirúrgica aquí en San Luis Potosí, el 21 y 22 de octubre. Por ahí estamos ya mandando a todos los grupos, en la página de Face, en el grupo de Face, toda la información para que puedan registrarse. También en la publicidad ustedes van a encontrar el correo a donde se puedan registrar, a un número de WhatsApp donde también pueden registrarse y ahí se les mandará el link para que ustedes se puedan inscribir. Bueno, pues ahorita mi compañero Alvin va a leer el currículum del doctor Víctor. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Adelante, Alvin. Bueno. Ahorita leemos su currículum. Bienvenido. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecemos la presencia de los participantes. Hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Mario Fierro Serna. Es médico estomatólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cirujano maxilofacial egresado del Hospital Central, catedrático a nivel licenciatura en la Facultad de Estomatología de la Autónoma, catedrático a nivel posgrado en la Facultad de Estomatología de la UASLP, práctica privada en cirugía maxilofacial. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me voy a permitir compartir Adelante, mi pantalla. Creo que sí me escuchan y me observan. Perfectamente, doctor. Adelante. Muy bien, creo que ya tenemos ahí lista la presentación. Ya está ahí colocada. Y bueno, pues primero que nada, agradecer a la Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica, que en este caso a través de Bruno nos hacen la invitación para poder abordar este tema con el enfoque y dirigido hacia la enfermera quirúrgica, que dicho de paso, pues son una parte del equipo de trabajo en el quirófano extremadamente importante. Hoy lo veremos, hoy vamos a analizar cuál es su papel, cuál es su función dentro de estos procedimientos que son cada vez más frecuentes. Debo mencionar que la cirugía ortognática como tal ya tiene mucho tiempo realizándose, pero en los últimos años ha tomado mucha fuerza en ser más popular, porque también se ha convertido en una cirugía que la consideran en cierta forma estética. Hace la corrección de ciertas cosas estéticas y por eso se ha popularizado. Antes se veía de otra forma, pero ahora la visión que tiene el paciente y nosotros como profesionales para poder aplicarla, pues ha hecho que se vuelva muy popular. Lógicamente, esto ha crecido muchísimo en frecuencia, en cantidad y en la forma en que se está viendo. Yo creo que felicito a todo el comité por esta labor que está haciendo de hacer estas jornadas, de hacer esta educación continua, y pues vamos a dar comienzo para aprovechar un poquito el tiempo. Ya me hicieron favor de presentarme. Aquí está mi correo disponible para cualquier duda que lleguen a tener, y estoy a sus órdenes. Ya mencionaron parte de mi currículum. Soy cirujano maxilofacial egresado del Hospital Central, que orgullosamente pues me albergó ahí durante 4 años para mi entrenamiento. Este hospital que ha sido últimamente remodelado y que está siendo constantemente equipado y que está creciendo el Hospital Central. No deja de ser un hospital de captación muy importante y de educación también en cierta manera. Y bien,
¿Qué agenda de temas vamos a tener el día de hoy? ¿Qué es lo que quiero yo abarcar en este poquito tiempo que tenemos disponible? Primero que nada, ¿cuál es el papel de la enfermera quirúrgica? ¿Qué es lo que ustedes nos van a ayudar a hacer en el quirófano? ¿Y cuál es su papel importante dentro de todo, como ya había mencionado? Básicamente, ver un procedimiento paso a paso de cirugía ortognática que desde mi punto de vista resulta ser fundamental que ustedes también lo conozcan, más que nada para cumplir con algo que nosotros queremos en alguien que nos esté ayudando, que es que se anticipe, ¿verdad?, al siguiente paso, que ustedes ya tengan conocimiento de qué es lo que sigue y esté preparado el material para que nosotros podamos hacer más ágil y, lógicamente, mucho mejor las cosas dentro del quirófano. Al ser una cirugía que no es tan común, ¿verdad?, realizarla, pues también tenemos un armamentario, un instrumental que no es tan frecuente verlo en el quirófano. Vamos a analizarlo un poquitito, vamos a ver cuáles son nuestros instrumentos más frecuentes para que también lo vayan conociendo. Y también, en cierta forma, dependemos mucho de ustedes y de todo el equipo que rodea el procedimiento del manejo del paciente en el postoperatorio inmediato, que es muy importante tenerlo en cuenta por la vigilancia, por la monitorización, por el desarrollo que se debe de dar en las primeras horas que se tienen en el paciente. Y esto comienza desde que terminamos el procedimiento, pasa a sala de recuperación y ahí comienza todo. Entonces, para cumplir esta agenda, primero que nada, pues bueno, la cirugía ortognática nos desata muchas preguntas o hace que pensemos en varias cosas, de qué se trata, qué instrumental se requiere, ¿sí? Qué tipo de procedimientos, qué papel tengo yo dentro del procedimiento, ¿sí? ¿Qué voy a realizar? Esa parte quizá nos pueda confundir de inicio. Y bueno, debemos entender que, como en todo, siempre hay un equipo quirúrgico, desde el anestesiólogo, que tiene su papel muy importante, ahorita lo vamos a platicar, el cirujano maxilofacial y todos los ayudantes que lo rodean. Hoy centraremos nuestra atención hacia lo que son las enfermeras quirúrgicas supervisoras, circulantes, instrumentistas. Todas tienen un papel muy importante, ¿sí?, para nosotros en el quirófano. Generalmente con la que tenemos o con los que tenemos mucho más comunicación en el momento de hacer el procedimiento es con la enfermera circulante y lógicamente con nuestra instrumentista, ¿sí? Vamos a tener comunicación para poder determinar qué tipo de procedimiento vamos a realizar, para poder determinar qué tipo de materiales vamos a solicitar y qué tenemos que tener listo, ¿sí? Y en caso de algún faltante, resolverlo pues antes del procedimiento para que no tengamos ningún inconveniente. Lógicamente tendremos comunicación estrecha con todos y todas para poder nosotros llevar a cabo los procedimientos de una forma mucho más, más eficiente, ¿verdad? Bueno, es importantísimo que ustedes conozcan la técnica quirúrgica y siempre, como en todos los casos, siempre tenemos que hacer un repaso mental del procedimiento antes de comenzar. ¿Para qué? Para poder checar que todo el material esté disponible. Por ejemplo, nosotros utilizamos material de osteosíntesis para poder hacer estos procedimientos, pues lógicamente se requiere que ese material ya esté listo, conocer el estado o condición actual del paciente, qué tipo de procedimiento vamos a hacer, si hay alguna condición especial que vamos a tener, incluso si proyectamos tener alguna complicación. Hay procedimientos que ya han sido analizados, que ya han sido muy estudiados antes de poder nosotros programar al paciente y por ahí podemos proyectar algún tipo de complicación. Y también debemos de enterarlos para que puedan conocer que si se da esa complicación, pues tengamos nosotros todo preparado para resolverla, ¿sí? O actuar rápidamente, ¿sí? Lógicamente, verificar que todo nuestro instrumental y todas las cajas estériles estén disponibles y toda su tarea, la tarea que ustedes ya conocen, que seguramente practican, ¿verdad?, que es el lavado quirúrgico, ayudar a colocar los campos, conteo de gasas, ofrecer batas y guantes, verificar cualquier piezas que se puedan, que puedan faltar, ¿sí? Ayudar a colocar los campos, ¿sí? Todo ese conteo y registro de material lo deben de hacer previo al procedimiento.
Generalmente el cirujano maxilofacial, o por lo menos los que yo conozco estrechamente, llevan su instrumental, es decir, llevan algún taco quirúrgico, llevan su instrumental, y la enfermera pues se encarga también de verificar que esté completo y que se regrese de la misma forma, ¿verdad? Que se procese, que se desinfecte o que se lave y que regrese nuevamente al cirujano para poder hacerlo. El otro material que se llega a solicitar es el común, ¿verdad? Es el que siempre conocemos, los bultos de cirugía, conocemos lo que son las cirugías finas con todo el instrumental que estos conllevan, y eso es lo que vamos a utilizar de una forma mucho más frecuente. Una cosa bien importante, y esto lo comento porque nosotros somos muy dados a llevar material que no se esteriliza. Llevamos material que no se esteriliza por varias razones. Ahorita lo vamos a revisar. Si revisamos esta clasificación, si le recuerdan la clasificación de Alzheimer, donde nos va a determinar qué tipo de procedimiento vamos a realizar, nosotros vamos a encajonar la cirugía ortognática en una cirugía limpia contaminada. Es una cirugía que va a ser elaborada o va a ser hecha en una zona, en cierta forma, con mucha población microbiana, como es la cavidad oral, que si bien tiene un balance microbiológico, ¿sí? en ese momento, pues vamos a combinar varias cavidades, la cavidad oral, quizá con el seno maxilar, con zonas profundas del cuello en ocasiones, y eso pues va a convertir esta cirugía en limpia contaminada. Si bien no vamos a tener nunca materiales purulentos ahí presentes, ni cosas, ni elementos que vayan a contaminar de una forma grave la cirugía, tenemos que considerarla una cirugía que si hay que impregnar al paciente con antibiótico previo, posterior al procedimiento, días después, para que no exista ese desbalance, ¿verdad? Al paciente hay que cubrirlo contra cualquier tipo de infección. Lógicamente también dolor y también inflamación. Pero nosotros, si nos llegaran a preguntar qué tipo de cirugía es la cirugía ortognática, es una cirugía limpia contaminada. Y por ello debemos de estar muy pendientes de que nuestro material esté esterilizado, ¿sí? de forma apropiada. Y más si estos instrumentos van a estar en contacto con áreas que son sensibles, ¿verdad? Hay instrumentos que solamente sirven para retraer mejillas, instrumentos que no penetran, que no van a entrar a cavidades profundas. Y eso, de todas formas, no lo limita a que debe estar muy bien esterilizado. ¿Sí? Sabemos nosotros que también hay diferentes niveles de desinfección, dependiendo, ¿verdad?, de lo que nosotros queramos lograr. Esa desinfección generalmente lo hacemos con algún glutaraldehído, ¿sí?, con alcacide, alcacime, que ya están en el quirófano, y nosotros debemos de ser precavidos, y lógicamente ustedes también, de solicitarnos todo ese material que no se metió a un proceso de esterilizado. Eso es muy importante. Nosotros utilizamos mucho material o varias cosas que no se pueden esterilizar con calor húmedo. Pudiera ser procesados en gas, ¿sí? En gas, pero en cierta forma casi siempre hacemos una desinfección de alto nivel, y esto requiere que nosotros de su ayuda para poder hacer el conteo del tiempo, poder colocarlo de una forma correcta, casi al mismo tiempo, para que no haya contaminaciones o que esa desinfección no se lleve a cabo de una forma apropiada. Entonces sí nos apegamos mucho a esa parte porque de ese instrumental que vamos a mencionar, mucho de tiene que ser desinfectado con un protocolo muy específico. Y miren, por ejemplo, estas son las cosas que nosotros llegamos a utilizar. ¿Sí? Aquí vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, vemos lo que son los cartuchos, las agujas que utilizamos para poder hacer las infiltraciones del anestésico local. Ahí abajito vemos un cartucho de anestesia. Estos dos elementos son cargados en una jeringa Carpool, que son las comunes que utilizamos en odontología, pero estos elementos no pueden ser esterilizados, no los podemos meter a procesar en un autoclave, y lo que hacemos es que los desinfectamos por cierto tiempo. Y no debe ser un tiempo muy excedido, porque en especial el cartucho de anestesia, que esa anestesia es impulsada por un émbolo de plástico, que ahí lo vemos en la fotografía, en la parte inferior. Ese émbolo, hay estudios donde dice que si tú sumerges
un cartucho en cualquier sustancia durante mucho tiempo, puede ser que pueda llegar a perder ahora sí que el sello y pueda mezclarse con el elemento anestésico y causar ahí una toxicidad. Entonces deben de colocarse estos instrumentos o estos insumos, ¿sí? en alcacide, en glutaraldehído, para poder ser desinfectados con el tiempo que esto requiere, no excederlo. Tampoco es de que estén horas antes, ni mucho menos, sino simplemente cumplir el tiempo necesario. Si nosotros metiéramos un cartucho, una de las agujas plásticas a esterilizar, lógicamente se deformaría el plástico y eso no nos convendría. Por eso nosotros lo desinfectamos. Estas agujas ya vienen estériles cuando las abrimos, cuando les quitamos los capuchones, esto ya viene estéril y ya podemos hacerlo de forma confiada para poder hacer la infiltración, pero la parte externa no, eso hay que desinfectarlo. También llegamos a utilizar nosotros ahí fresas de carburo de baja velocidad para hacer los cortes en el hueso. Incluso llegamos a utilizar sierras también. En este caso no lo estoy ejemplificando, pero lo que más comúnmente van a ver es que el médico va a utilizar lo que son las fresas, ¿sí? Pueden ser fresas de fisura, ¿sí? Fresas de carburo, de bola, ¿sí? O fresas un poquito más grandes, de diferentes tamaños. También tenemos ejemplificado un contrángulo que es esto va colocado en el motor que utilizamos para poder hacer los cortes. Ahí van las fresas. Ese contrángulo recto, que así lo conocemos, también a veces se puede esterilizar. Hay unos que les llaman autoclavables o se pueden meter a esterilizar, pero generalmente los envolvemos o también los desinfectamos, los podemos sumergir en estas sustancias desinfectantes con confianza y después ya poder utilizarlos dentro de la cirugía. Llegamos a utilizar también alambres de acero inoxidable para poder hacer fijaciones o para poder inmovilizar la mandíbula y el maxilar del paciente. Generalmente vienen estériles ya de fábrica, aunque también podemos tener alguno de ellos sin esterilizar y lo podemos sumergir. Todos estos elementos llegan a tocar la piel o la mucosa del paciente, ¿sí? Lo único que se introduce, pues, es la aguja, ¿sí? Pero ya viene estéril, esa parte ya viene estéril de fábrica. Todo lo demás no entra tanto en contacto. Las fresas entran en contacto con hueso, eso sí, pero ya están desinfectadas y están procesadas y lo podemos realizar. Se preguntarán, bueno, doctor, ¿por qué no la meten a esterilizar también esas fresas? También hay ciertos estudios que el calor hace que pierdan filo. Sí, hace que pierdan filo y lo que nosotros esperamos es que podamos hacer cortes muy precisos, muy marcados, muy rectos, y si no tenemos filo, a veces eso no se puede cumplir. Y como son prácticamente fresas de un solo uso, si las sometemos a ese calor, en ocasiones puede perder el filo. Por eso, a veces preferimos llevarlo a cabo con la desinfección de alto nivel. ¿Ok? Aquí vemos el motor donde va montado el contrángulo que les mencionaba, hacia lo que es el micromotor. Ahí vemos también una fotografía. Este es el motor que yo tengo actualmente, es un motor eléctrico, ¿sí? Se conecta a la luz y con podemos trabajar prácticamente cualquier tipo de cirugía bucal, en este caso la cirugía ortognática. Y lo que están viendo ahí, que tiene el nombre de férulas quirúrgicas, es un elemento muy importante para nosotros. Son las guías que vamos a tener para poder fijar nuevamente los maxilares y la mandíbula a la posición deseada. ¿Por qué las menciono en esta parte? Porque también están fabricadas generalmente de elementos plásticos. Pueden ser de acrílico o de resinas que se fotocuran, que se endurecen con los rayos UV. Estas también, al ser sometidas a altas temperaturas, se pueden deformar y lo que menos queremos es que eso suceda. Y por eso también las llegamos a desinfectar, por eso las coloco también aquí como elementos que desde un inicio, prácticamente llegando al quirófano, hay que meterlo para que en cuanto se da la preparación, se cubra con el tiempo de desinfección de alto nivel y que ya el momento de que comencemos a trabajar y que el paciente esté vestido y listo, ya tengamos todo esto ya preparado. Ahora es importante, aquí es importante que la instrumentista quirúrgica
nos pregunte, ¿verdad?, qué es lo que vamos a meter, tenerlo todo. Ustedes ya están conociendo qué es realmente lo que llevamos y nosotros, lógicamente, podemos olvidar algún detalle, ¿verdad? Algún detalle o algún insumo que debemos de colocar, pero al ustedes ya estarse enterando, pues nos pueden estar preguntando dónde está cada cosa para irla preparando. Incluso yo he visto que también hay preparaciones desde un día antes, todo se reúne y nada más se llega ese día a ejecutar cada uno de los pasos. También puede llegar a ser posible ese nivel de organización. Pero estas son las cosas que llegamos a colocar de forma inicial. Ahora, cirugía ortognática, hablando específicamente de ello. Mire, la cirugía ortognática básicamente trata de la corrección de deformidades dentofaciales. Como les comentaba al inicio, esto se ha convertido en algo que el paciente cada vez está buscando más como tratamiento. Ya no solo busca el tratamiento de ortodoncia, es decir, alinear los dientes, quitar apiñamientos, quitar la curvatura, que mejore la sonrisa, sino que el paciente, pues ya con el bombardeo de redes sociales, de muchas comparaciones que tiene con otras personas, incluso de tratamientos que observan en las redes sociales que también se hacen, nos busca para poder hacer corrección de ciertas cosas. Miren, por ejemplo, en la fotografía intraoral que vemos ahí, vemos un paciente que realmente tiene sus dientes bien derechos, vamos a decirlo así, pero la forma en que está mordiendo pues no le beneficia. Y si ustedes ven su perfil, pues es lógicamente un perfil de un paciente prógnata. El paciente está contento porque tiene sus dientes derechos, sonríe y no los ve chuecos, pero la forma en que muerde no le agrada. Incluso para hacer la función masticatoria no está al 100%, y eso lo lleva a buscarnos para poder nosotros corregir este tipo de malformaciones, por así decirlo, o deformidades. El ortodoncista queda limitado solamente a alinear los dientes, acomodarlos, pero no va a lograr tener una armonía al 100%, ¿sí? Y esto va a afectar la masticación, la nutrición del paciente también, incluso lo que come cambia mucho porque él no puede deglutir, no puede triturar y deglutir esos alimentos de una forma apropiada, y su dieta se tiene que acercar a lo que él pueda comer, y eso a veces degenera en nutrición deficiente. También son pacientes que pueden llegar a tener una condición que se llama incompetencia labial. Esto es la falta de cierre de los labios. Seguramente han visto alguna persona que está frente a ustedes y que no tiene un sellado de sus labios porque la posición de sus dientes no lo permite. En ocasiones estos pacientes son respiradores bucales y eso va a modificar mucho desde su higiene bucal, la condición de sus encías, hasta poder traer problemas de infecciones de vías aéreas superiores. Esa parte está muy, muy estudiada. Son pacientes que respiran con la boca abierta, sí, que duermen y están respirando con su boca abierta porque no tienen un sellado de labios, y es por la posición de sus maxilares, por la posición de sus dientes. Nosotros también nos encargamos de modificar esas posiciones para regresar nuevamente esa función al 100% a la normalidad. Puede llegar a afectar el habla. Hay pacientes que sisean o pacientes que tienen ciertas manías para poder hablar por la condición que tienen de acomodo de sus maxilares. También la malposición dental puede afectar la higiene del paciente. Los apiñamientos causan que se acumule mucha placa dentobacteriana, que es difícil que el paciente con el barrido o el cepillado diario lo llegue a quitar, y por más minucioso que sea, son pacientes que tienen sus encías inflamadas, sus encías con sangrado, o también ya procesos cariosos muy, muy amplios que pues no van a beneficiarlo ni a él ni a nosotros, porque el intentar repararlos con una malposición también se dificulta mucho. El paciente busca quitar esa malposición para mejorar esas condiciones. Otra condición funcional es que afecta la articulación temporomandibular. Cuando nuestros dientes no están con una buena llave de la oclusión, que no están embonando muy bien, alguna de las articulaciones puede llegar a sufrir trastornos, desacomodos del disco articular, desgastes inusuales, y es como una rodilla, como nuestra rodilla. Yo les hago mucho esa comparación a los pacientes, que si tú estás mucho tiempo, no sé, utilizando una pierna para algo en específico, o todo tu peso lo sobrecargas sobre una pierna, va a llegar un momento que esa articulación o toda esa extremidad se va a quejar.
Lo mismo pasa con la articulación temporomandibular. Si tú estás masticando constantemente de un lado porque te sientes más a gusto, porque tus dientes chocan mejor ahí, esa articulación va a empezar a sufrir. Y en ocasiones, para poder corregir esa malposición que está llevando a ese mal hábito, debe de ser con tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática. A veces la ortodoncia sola puede resolverlo, puede estabilizar todo, pero a veces los alcances de la ortodoncia pueden quedar cortos. También este tipo de deformidades puede tener un impacto psicosocial muy importante, ¿sí? Y esto sucede porque las deformidades se van marcando más o se van manifestando cuando se va dando el crecimiento del paciente o de la paciente, ¿sí? Esto es, quizá a los 5 o 6 años no es tan evidente, ¿verdad? Que un paciente como el que vemos en la fotografía, presente su prognatismo, no es tan marcado. Conforme va creciendo y ese maxilar va creciendo y todo se va manifestando, pues llega a una etapa de la adolescencia o una etapa donde son muy susceptibles los pacientes y esto lo puede llevar a ser blanco de burlas, incluso de bullying, ¿sí? Ya saben que a veces cuando somos niños, ¿sí? No medimos consecuencias de un comentario que va más allá y eso se afecta psicológicamente y socialmente al paciente, ¿sí? Sí puede llegar a hacer que un paciente sea retraído o sea que se aísle, ¿sí? Que tenga otro tipo de comportamiento. Yo les puedo platicar historias muy padres acerca de cómo cambia la personalidad de un paciente después de que los operas. Cuando el paciente ve que todo se corrigió y que se cambió su cara, ¿sí? Hemos visto mujeres en especial que no se arreglaban tanto, que no tenían esa preocupación por la estética, cuando se operan, cambian mucho y empiezan a tener otro tipo de vida, incluso hasta la forma de expresarse con la gente. ¿Sí? Llegan a ser más sociables, llegan incluso hasta a casarse, ¿verdad? Quizá no tenían novio antes de la cirugía y después llegan a encontrarlo. Sí, llegamos a casar pacientes por esa parte. O se sienten mucho más seguros, se sienten mucho más seguros. Entonces, también tiene un componente psicológico muy importante. Y es ahí también donde todo el equipo quirúrgico entra en acción. Estos son pacientes que tienen altas expectativas en su cirugía. Van con cierta esperanza de que va a cambiar su cara, va a cambiar su forma de morder. Y son pacientes que regularmente están nerviosos, y más en la sala quirúrgica. Ya cuando están en la mesa, cuando ya tienen al anestesiólogo encima y todos, ahí el paciente puede llegar a tener mucha ansiedad. Y es ahí donde a veces también la enfermera quirúrgica o el personal que estamos ahí lo podemos ayudar un poco a que esa ansiedad disminuya, ¿sí? Presentándonos, comentándole que todo va a estar bien, todos esos protocolos y procesos que seguramente ya han aplicado ustedes alguna vez. Eso también nos ayuda y que sepan y sientan que hay un equipo de trabajo alrededor profesional que lo está atendiendo y eso hace que se relajen y que después de la cirugía pues también se sientan muy cómodos. Entonces son pacientes que tienen ya una preparación previa, ¿sí? Es una cirugía totalmente electiva, ¿sí? Este tipo de procedimientos y el paciente espera pues mejorar muchísimo. Y miren, para que más o menos vean qué es lo que nosotros tomamos como lineamientos. Nosotros para poder hacer tratamientos de corrección de malposición dental, podemos hacer ortopedia, como les mencionaba, es decir, dirigir el crecimiento desde niños, con aparatitos, los paladares, todo ese tipo de aparatos que seguramente han visto en niños. Eso va dirigiendo el crecimiento cuando detectamos que tiene tendencia a crecer con mandíbula corta, con mandíbula larga, con su cara muy alargada o muy cortita, se puede modificar. A veces no al 100%, pero esa ortopedia puede ser que degenere en que nosotros hagamos un tratamiento un poco más conservador en caso de que ya se haya manifestado. ¿Sí? Puede haber también un camuflaje o un camuflaje ortodóntico, es decir, que solamente compensando con la alineación de los dientes podamos hacer que el paciente muerda mucho mejor, si bien no va a mejorar mucho la posición de su mentón o todavía se va a ver con posición de cara alargada o va a sonreír y va a enseñar mucha encía porque su maxilar está muy largo, esas cosas no las corrige este camuflaje ortodóntico, pero a veces son pacientes que eligen este
este tratamiento porque no quieren operarse, temen a la cirugía, no hay posibilidad económica de hacerlo, o simplemente nunca lo vieron como opción, simplemente querían sus dientes derechos y estabilizar la forma en que muerden, y el paciente queda muy satisfecho. Ahora, ahorita ya hay cada vez más ortodoncistas que están ofreciendo el tratamiento combinado de ortodoncia y cirugía ortognática. Y para este tipo de pacientes, como el que vemos en la fotografía, en ella su maxilar superior está muy hacia atrás, ¿sí? Si ven en la fotografía de sus dientes, tiene su maxilar muy atrás. En ella no había otra opción más que operarla, ¿sí? También sus dientes están muy alineados, están muy derechos, pero no mordía de una forma armónica. Entonces, para ella la mejor opción era el tratamiento ortodóntico quirúrgico, esa combinación de estos tratamientos. Y eso es lo que actualmente estamos haciendo cada vez con más frecuencia. Para poder nosotros planear todo este tipo de cirugías, vamos a tomar una serie de fotografías en diferentes posiciones, de frente, de 3/4, de perfil. Todo esto para poder analizar el rostro del paciente. Necesitamos conocer cómo se ve el paciente, incluso hasta en fotografías donde el paciente se ve un poco más natural. En ese tipo de fotografías, como la que ustedes están viendo en pantalla, son fotografías que el paciente se acomoda. Es como si llegaras al pasaporte o a la licencia, al IFE, y te acomodas y te pones en pose de ese tipo de fotografías. Y a veces no muestras exactamente lo que realmente buscamos, que es cómo es tu rostro del día a día. Tenemos que tomar fotografías sonriendo, fotografías con poses que sean un poco más naturales. Hacemos incluso hasta una pequeña sesión fotográfica para hacer videos y platicar con el paciente y ver cuáles son sus gestos y todo, y con eso decidir qué tipo de cirugía vamos a realizar, qué cambios en tejidos blandos vamos nosotros a esperar. Se tiene que hacer una serie fotográfica extraoral, también una serie fotográfica intraoral que nos ayude a analizar desde la salud periodontal, la salud de las encías, la salud de cada uno de los órganos dentarios, mejorarla si es posible y ver cómo muerde el paciente. Aquí vemos un caso clásico de una mordida cruzada que con, perdón, con ortodoncia solamente no se puede corregir. Y miren, en las fotos frontales podemos nosotros hacer trazados, hacer un cuadriculado o poner líneas en ciertas posiciones, y con ello darnos cuenta de las asimetrías que pueda llegar a tener el paciente. En este caso es muy evidente, donde vemos prácticamente que su lado izquierdo es el asimétrico. Lo que es el mentón está desviado hacia ese lado, su mordida está desviada hacia ese lado, incluso hay una ligera, la línea interpupilar no está al 100%, quiere decir que ahí hubo algo, si algún factor que hizo que ese lado empezara a tener un crecimiento diferente al lado contrario. Nuestra tarea es analizarlo, detectarlo, hacer ciertas mediciones, encefalometrías, que ahorita vamos a ver también en el ejemplo, y poder determinar qué tipo de movimiento es el que más le beneficia para devolverle un poco esa simetría en el paciente. En ella en especial, ella decía que no podía morder de su lado izquierdo, y es lógico, sus dientes no chocaban, comenzaba a morder y no había compañeros antagonistas que hicieran esa función de la masticación. ¿Qué hizo esta paciente? Morder del otro lado y empezó a tener problemas articulares. Es una paciente joven, una paciente que tiene una salud bucal, una higiene bucal excelente, ¿sí? Pero simplemente ella buscaba función. Ella decía, no me importa mucho lo estético, doctor, no me importa mi mentón hacia un lado, a mí hágame morder derecho, ¿sí? Pero, lógicamente, platicando con ella, dijimos que si vamos a hacer un movimiento ya en huesos, pues también la estética se va a modificar y eso va a mejorar muchísimo, ¿verdad? Igual hacemos fotografías intraorales donde vemos toda la salud de los dientes de los pacientes. Esperamos que tengan buena salud durante el procedimiento. Fotografías oclusales donde veamos todos los dientes superiores, todos los dientes inferiores, el piso de la boca, analizar cada uno de ellos. Y en estas fotografías estamos nosotros viendo si falta por ahí algún movimiento de ortodoncia para poder hacer que el paciente muerda de una forma correcta. Fotografías laterales también para ver cómo está mordiendo, cómo va avanzando el tratamiento y si vemos algo que hay que seguir corrigiendo. También llegamos a tomar modelos de estudio. Esto que vemos aquí son modelos en yeso. Son tomadas con alginato, se corren en yeso y se preparan. De esta forma nosotros podemos empezar a planear qué tipo de movimientos llegamos a hacer. ¿Sí? Esto todavía se sigue usando mucho
aunque ahorita van a ver una parte tecnológica que estamos utilizando nosotros. Entonces, la preparación también incluye esta toma de modelos. En radiografías laterales de cráneo hacemos ciertas mediciones. Estas mediciones se llaman cefalometrías. Y nosotros aquí nos basamos en elementos importantes como es la base del cráneo, como es el tercio medio de la cara y la mandíbula, para poder hacer mediciones en base a parámetros ya establecidos por otros profesionales, para ver qué tanta discrepancia hay en los parámetros que nos marcan como la normalidad. Y es ahí donde empezamos a determinar si una mandíbula está muy hacia atrás, si un maxilar está muy hacia adelante, o si los dos están muy hacia adelante o los dos hacia atrás, o tiene una cara larga. Aquí empezamos a determinar un diagnóstico y el patrón de crecimiento que tenía el paciente. Y con ello decidir cómo llevar esos huesos a esas normas, cómo acercarlos a que el paciente se acerque a la norma y que se vea estéticamente mucho mejor. Y eso degenera en que haya una función mucho más apropiada. Estas mediciones son básicas, no se pueden omitir. Tenemos que hacerlas previo al tratamiento porque si no, haríamos todo, pues ahora sí, en la oscuridad y no sabríamos hasta dónde mover un maxilar o dónde recorrer una mandíbula en cierta forma. Seguramente en el quirófano van a ver fotografías como estas pegadas en negatoscopio, van a ver radiografías con este tipo de cefalometrías y las estaremos consultando quizá al momento del procedimiento para ver si el movimiento que estamos planeando lo estamos cumpliendo y si no se cumple, ver de qué forma se compensa. Vamos a estar consultándolas nuevamente sin ningún, de manera muy frecuente. Lo van a ver ahí en el quirófano, ahí colocado. Y miren, una cosa que llegó a revolucionar mucho la forma en que hacemos la cirugía ortognática es la obtención de tomografías del tipo Con-Beam. Estas tomografías se obtienen en el gabinete radiológico dental. ¿Sí? Estas no son de lo que son los gabinetes grandes de radiología, son tomografías solamente de lo que es el macizo facial y del cráneo, ¿sí? Donde nos da toda la información ósea, por lo menos, ¿sí? No nos da, no hacen tomografías contrastadas, ni mucho menos. Simplemente es la información ósea. Y vean, aquí podemos ver cómo es muy evidente que la mandíbula está muy adelante. Y sobre esto podemos nosotros planear cirugías de forma virtual, es decir, operar al paciente en la computadora. Ahorita vamos a ver un ejemplo también. Pero esto vino a darnos mucha visión de lo que íbamos a encontrar nosotros al operar al paciente. ¿Por qué les digo que mucha visión? Porque así vamos conociendo de qué tamaño es la rama ascendente de la mandíbula, cómo está el cuerpo mandibular, de qué tamaño tiene el mentón, cuánto hueso disponible tenemos para desgastar, para poder cortar o adicionar, si todo ese tipo de cosas podemos verlo en ese tipo de tomografías. Y afortunadamente no son caras y se pueden obtener en poco tiempo y de muy buena calidad, y los software para manipularlos pues están al alcance de todos. Y miren, vean esta parte es muy interesante. Aquí están viendo un programa que nos ayuda a hacer el procedimiento de forma virtual. Vean que están pintados en diferentes colores las estructuras que nosotros movemos en una tomografía como las que les mencioné. Se monta en este programa y nosotros, en base de un cráneo, ¿sí? que nos da la tomografía, vamos nosotros a determinar a qué nivel y con qué longitud vamos a hacer esos cortes. Ahora, en lugar de obtener los modelos en yeso, como les mostré en la fotografía, podemos escanear al paciente y obtener esos escaneos de forma electrónica, como lo estamos viendo aquí ahora. Si estos son los dientes del paciente que los montamos nosotros en ese cráneo y vamos dividiéndolo parte por parte. Vamos nosotros poniendo el maxilar superior, maxilar inferior, las ramas, y vamos colocando también lo que es la base del cráneo. Y lo que ustedes están viendo pintado de colores es lo que vamos a mover. Incluso hasta el mentón también se puede llegar a proyectar. ¿Sí? Y al paciente comenzamos a proyectarle aquí en este tipo de programas qué tanto podemos moverlo. Y miren, aquí hay un antes y un después. A ver si notan esa parte, cómo el hueso está en su parte inicial y luego ya operado, cuánto se recorrió. En este caso, el maxilar del paciente
se impactó o se subió, la mandíbula se recorrió y el mentón también se recorrió un poquitito, y eso hace que se modifique toda la cara del paciente. Este programa nos permite estudiar muy bien qué tipo de cortes y nos optimiza un poquito de tiempo en el quirófano, ¿sí? Y quería que lo conocieran porque es algo que también van a ver ya de forma frecuente, que así se proyecte, y las férulas quirúrgicas que les mencionaba se generan de esta parte, ¿sí? Sí, esto es la forma en que nosotros llegamos a planear. Una vez hecho esto, vamos a la técnica quirúrgica en cirugía ortognática. Antes me gustaría presentarles un poquito lo instrumental, que muy probablemente no estén tan familiarizados, que no lo ven tan seguido. Nosotros utilizamos una amplia gama de separadores, porque como van a ver en la técnica quirúrgica, necesitamos mucha visión hacia lo que es el maxilar superior y lo que es la mandíbula. Uno de los más versátiles para nosotros es el separador de Minnesota. Este separador lo utilizamos desde cirugía bucal, es decir, para terceros molares, hasta para cirugías grandes. Es un separador que se puede utilizar para separar lengua, separar carrillos, separar tejidos blandos, tejidos, incluso hasta tejidos duros en ocasiones podemos contenerlo cuando lo utilizamos. Es un separador que nosotros llevamos hasta 3 o 4, porque cada uno debe tener en la mano su Minnesota para poder separar en donde sea necesario. Otros separadores muy versátiles para nosotros son los separadores de Langenbeck o separadores de rama, también así los conocemos. Estos tienen la apariencia como un Farabeu también, pueden ser, pero no lo sustituyen porque el mango que estos tienen, que es muy largo, nos permite estar acomodados de una forma mucho más ergonómica y traccionar mucho mejor los tejidos. Estos tienen una parte activa de diferentes tamaños, incluso aquí los ven con una curvatura hacia abajo, pero pueden tener la curvatura hacia arriba también, dependiendo de dónde lo coloquemos. En ese caso se llamaría separador de Langenbeck invertido, ¿verdad? Si es que la curvatura va hacia arriba. También tenemos un separador de Langenbeck que tiene una forma que le llamamos cola de golondrina, que es como una zona bífida. Eso lo utilizamos mucho cuando estamos separando para poder visualizar la rama ascendente del maxilar inferior. Tenemos separadores Farabeu, que también ya los deben de conocer, y el separador que conocemos como el separador de lengua, ¿sí? Sí, ese separador también lo utilizamos muy frecuentemente para poder proteger la lengua, incluso cuando estamos utilizando la pieza de mano que gira para no lastimarla y no ocasionar una lesión a ese tejido blando. También contamos con separadores maleables. Estos separadores los podemos doblar o acomodar un poquitito dependiendo de la zona donde queramos utilizarlos. Separador de rama posterior, que una vez que vean la técnica van a ver dónde se coloca. Generalmente se utiliza para proteger la espina de Spix. ¿Sí? Está localizada en la parte interna de la rama ascendente. Se utiliza para poder proteger ese paquete vasculonervioso que está ahí contenido, este separador, y además nos ayuda a visualizar. Al igual que el separador de cuerpo mandibular, que también nos ayuda a poder traccionar y ver en su totalidad ese cuerpo y poder hacer cortes, trazados o algo lo que se requiera. También utilizamos muchos cinceles y lógicamente el martillo para poder hacer las separaciones, tomar injertos, para poder hacer la osteotomía o la separación de todos los fragmentos óseos. Van a verlos en diferentes tamaños y diferentes grosores también. Y los martillos que llegamos a utilizar. Esos son indispensables para nosotros para hacer la separación de los tejidos duros. En el maxilar superior también tenemos que tener instrumentos para poder hacer separaciones del septum, para poder despegar toda esa mucosa, la pared lateral del seno maxilar. Tenemos cinceles especiales, cinceles de septum y también unas pinzas que se llaman pinzas de Rowe. Ahí las vemos para nosotros poder colocarlas y movilizar el maxilar a la posición que queremos que quede ya de forma final. También las pinzas Smith nos ayudan a poder separar las ramas ascendentes y el cuerpo mandibular. Son unas pinzas que son muy potentes. Cuando tú las oprimes, tienen dos partes activas que se separan y llegan a separar el hueso de una forma bastante uniforme y muy controlada. Sí, hay que utilizarlas con mucho cuidado. También las vamos a utilizar de manera frecuente.
También utilizamos lo que son abrebocas de goma. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo. Lo utilizamos mucho para poder lograr que la boca del paciente quede abierta, ¿sí? De una forma poco traumática. Hay de diferentes tamaños, dependiendo de lo que se necesite. Y generalmente los obtenemos de goma porque se dice que son mucho más nobles con esa articulación. Y también con los brackets que pueda llegar a tener el paciente colocados. No les colocamos separadores o abrebocas metálicos, porque si llegan a chocar con esos brackets, a veces los llegamos a tumbar y eso es una complicación para nosotros, que se caigan los brackets, porque nos ayudan muchísimo dentro de la cirugía para hacer ciertas fijaciones. Los separadores de goma son más nobles en ese sentido, entonces por eso los elegimos, y además de que se pueden esterilizar varias veces sin que se deformen o que se hagan como chiclosos, y esos nos duran bastante tiempo. Afortunadamente no son muy caros y podemos estarlos renovando constantemente. También utilizamos muchos recipientes o bowls para poder contener generalmente soluciones frías. Utilizamos solución salina para poder estar irrigando constantemente, y más cuando utilizamos la pieza de mano, nuestra pieza rotatoria, porque lo que queremos evitar es que haya un sobrecalentamiento del hueso por arriba de los 37 grados, ya que se determina que cuando se sobrecaliente el hueso a ese nivel puede haber necrosis del mismo o de la zona. Y el estar irrigando constantemente con jeringas hipodérmicas y con agujas que van colocadas en estas jeringas, estamos irrigando constantemente. Es algo que el instrumentista nos está pasando muy rápido. Incluso llega a pedir hasta 3 o 4 jeringas para que tenerlas llenas y estarlas cambiando, porque estamos cortando y estamos echando agua de forma copiosa, muy irrigando constantemente, y estamos usándola mucho. Ahí es un punto importante, que hay que estar atentos cuánta agua utilizan. Se utiliza para irrigar, porque como se está aspirando, se combina lógicamente con la sangre del paciente. Y eso, para el conteo que el anestesiólogo necesita de cuánta sangre ha perdido el paciente, es importante. Es importante dar esos datos. Entonces deben llevar muy bien el registro de cuántos litros o cuántos mililitros se han utilizado de agua realmente en la irrigación, para que el anestesiólogo haga su cuenta, haga su cálculo y pueda saber cuánto el paciente ha sangrado. Esto se los comento porque hay puntos críticos durante el procedimiento, y hay partes de la cirugía donde el paciente sangra mucho, y eso hay que estar atentos para poder nosotros estar en comunicación con el anestesiólogo y estar checando cuánto tiene de permisibles de sangrado el paciente, si es necesario transfundirlo, y eso depende mucho también de cuánta agua, ¿verdad?, estemos utilizando. Eso es un punto importante. Otro instrumental frecuente pues es la Allegra, o también la que conocemos como elevador de periosto o MOLT número 9. Esto lo utilizamos una vez que hacemos la incisión para poder desperiostizar toda la zona, dejarla limpia y poder utilizarlo. Igual las cucharillas de Lucas, que tienen diferentes angulaciones para poder hacer limpiezas o para poder preparar la zona. Las espátulas de cera, que generalmente las utilizamos también como separadores de pequeños tejidos, o también como protector cuando nosotros vamos a hacer un fresado, para poder proteger pequeñas áreas, de que esa fresa no vaya a chocar contra una zona donde sabemos que hay un vaso importante, o que lesionemos tejido blando. Este diseño que tiene esta espátula de cera nos permite colocarla como un protector y que no dañemos esa parte. Aquí ya también tenemos ejemplificado lo que es la guía transcutánea. Ahorita lo vamos a ver, que forma parte de todo el kit o todo el set de material de osteosíntesis. Esta guía transcutánea la utilizamos para poder nosotros colocar esta guía a través de la piel del paciente, generalmente a nivel del ángulo, para poder colocar los tornillos que fijan en su nueva posición el maxilar inferior, o las placas y los tornillos que esto conlleva. Eso es un elemento muy importante. Sin esto, difícilmente podríamos fijar de una forma apropiada nuestras placas y tornillos en la mandíbula de forma particular. Y esto lleva un armado, por eso lo presenté desarmado. Lleva un mango, una cánula, una guía, y esto lógicamente lo armamos nosotros, pero ustedes nos deben de ir pasando todos los elementos para poder hacerlo constantemente. Aquí vemos nuevamente nuestro motor. ¿Sí? Se los vuelvo a colocar dentro del instrumental importante, porque este motor debe de trabajar generalmente a 26,000 revoluciones por minuto,
que también respeta un poquito ese sobrecalentamiento que pueda llegar a tener el hueso. Afortunadamente ya son electrónicos, ya son eléctricos, entonces no dependemos de que funcionen de forma neumática, tienen mucha potencia, ¿sí? Es algo que debemos nosotros de estar controlando con nuestro pedal. También lo menciono porque este contraángulo va conectado a la consola y lleva un cable, ¿sí? A veces nosotros esterilizamos ese cable y lo destapamos y lo manejamos como si fuera una fibra óptica, como si fuera de un endoscopio, por ejemplo. Si ya está estéril y lo podemos manipular sin envolverlo en nada. Pero en ocasiones sí llegamos a pedir fundas plásticas de endoscopía para poder forrar ese cable y que nosotros libremente lo podamos manipular dentro del procedimiento. Al igual que como fijamos el electrocauterio y fijamos la succión, también debemos de fijar muy bien el cable, alguna zona segura en el paciente para que no se nos vaya a caer. Si es un cable que si bien va conectado a la consola, sí puede caerse, lógicamente lesionarse el equipo, y si se contamina, pues estamos en problemas, porque esto es de lo más importante, de las cosas más importantes para poder hacer los cortes. Si no, tendríamos que esperar a desinfectarlo y etcétera, etcétera, todos esos problemas que eso conlleva. Entonces, una tarea también importante es que eso esté bien fijo, que nos den cantidad de cable suficiente para poder manipularlo, poderlo hacer de forma correcta. Y también al momento de que ya se deja de utilizar, asearlo perfectamente, manipularlo de forma cuidadosa, porque si bien no tiene fibra óptica, sí tiene elementos electrónicos muy, muy sensibles que deben de ser tratados de forma delicada, simplemente. Dentro del set de osteosíntesis, ¿qué instrumental tenemos? Tenemos todos los cassettes donde vienen contenidos, todo el instrumental y toda la tornillería, ¿sí? Todos los tornillos de diferentes tamaños que nosotros utilizamos. Generalmente vienen en una caja metálica, ¿sí? Donde vienen ahí muy bien acomodados. Esto es procesado en el centro de esterilización en Selle. Ahí lo procesan, lo envuelven y se lo dan a la enfermera una vez lo solicita, y debe ser tratado como un material y muy importante, ya que va a quedar dentro de la herida, va a estar en contacto directo con todos los elementos importantes anatómicos de la cirugía, y no debe de contaminarse. Esto, si no lo podemos meter a una desinfección previa, debe ser esterilizado por la importancia que tiene. Y dentro de este set vienen diferentes pinzas para poder moldear las placas, para poder fijarlas, sujetarlas, manipularlas, incluso hasta cortarlas. También vienen los mangos donde se montan los vástagos que van a contener los tornillos y poder colocarlos de una forma correcta, ¿sí? Estas placas que nosotros llegamos a utilizar tienen diferentes formas. Generalmente las que llegamos a utilizar son rectas, con diferentes edificios, pueden ser de 6 edificios, de 4 edificios, pueden tener un puente, ¿sí? También que nos ayude a fijarlas de una manera más uniforme en el hueso, ¿sí? También pueden ser de forma de en L. Generalmente estas placas se colocan en el maxilar superior, llegamos a colocar 4 placas y vienen diferentes tamaños, ¿sí? Diferentes grosores incluso. También hay placas en T, ¿sí? Placas en T que llegamos a utilizar, y las placas de mentón, como la que vemos aquí ejemplificada en la parte inferior. Esta placa de mentón generalmente tiene una forma en Z, vamos a decirlo así, y tienen un puente que tiene diferentes tamaños, que varía desde los 4, 6 u 8 milímetros, dependiendo de cuánto quisiéramos avanzar ese mentón, o también hacerlo hacia atrás. Todo depende de lo que queramos. Estas placas son muy importantes, deben ser manipuladas con mucho cuidado para que no se nos vayan a caer en el procedimiento, ¿sí? Generalmente vienen muy contadas, quizá nos manden un par de cada una, pero a veces la forma o la longitud son diferentes y debemos de cuidarlas mucho. Aquí también les ejemplifico qué tipo de tornillos llegamos a utilizar y las formas que puede llegar a tener ese vástago, o la forma donde se inserta, que puede ser una cruz, puede ser un hexágono o puede ser una estrella. Hay que elegir el vástago que embone perfectamente. Acuérdense que un tornillo es muy chiquitito, estamos trabajando en cavidades donde si se nos cae, se nos puede perder y puede ser una complicación el encontrarlo en cavidades que son muy pequeñas, o que sí caigan en la profundidad. Deben de ser muy bien sujetados, muy bien asegurados para poder pasarlos al cirujano.
Generalmente utilizamos tornillos de longitudes que van desde los 13 milímetros hasta los 5 milímetros. Afortunadamente el material viene muy bien codificado y podemos estar viendo exactamente cuáles son los que corresponden. Vienen los vástagos apropiados y es sencillo el manipularlos. Al principio uno se pierde un poco porque hay que tener un poquito de destreza para poder hacer que se inserten y que no se caigan y que se los podamos pasar al cirujano de una forma segura, ¿sí? Simplemente. Generalmente nosotros les vamos diciendo de qué longitud queremos. ¿De qué depende de esto? De cómo sintamos el hueso, qué densidad estamos buscando, qué profundidad nosotros estamos sintiendo que tenemos ahí asegurado. Entonces nosotros le estamos mencionando qué tipo de longitud queremos de tornillos, ¿verdad? Esos tornillos generalmente son de titanio o de aleaciones de níquel titanio, que son totalmente inocuos, que son compatibles o biocompatibles con el organismo, y ahí se quedan, el paciente no se les retira. A veces puede ser que haya un cierto rechazo, algunas veces, y que se tengan que retirar, pero generalmente en alto porcentaje no causan ningún problema, no le causa molestia al paciente y se pueden quedar ahí por el perfil que tienen ahí esa parte. Bueno, una vez que comenzamos, una de las cosas más importantes cuando comenzamos es la intubación, el trabajo que tiene el anestesiólogo para acomodar al paciente. Lógicamente, nosotros estamos trabajando a centímetros del tubo que el paciente llega a tener colocado para poder tener el sostén cardiorrespiratorio. Y esta intubación es una intubación nasotraqueal. ¿Por qué lo hacemos nasotraqueal? Porque nosotros necesitamos estar verificando constantemente la oclusión del paciente. La oclusión, me refiero a la forma en que muerde, la forma en que están embonando esos huesos, y si el tubo está ahí, pues nos va a interrumpir esa oclusión. Y por eso solicitamos una intubación nasotraqueal. Desde ese momento ya el anestesiólogo ya empieza a tener ciertas precauciones porque esta intubación necesita destreza, necesita habilidad, experiencia para poder hacerla de una forma correcta. ¿En qué nos ayuda esto? Aparte de que podamos nosotros estar checando la oclusión, pues que el tubo puede ser fijado de tal manera de que nosotros que tengamos libre todo nuestro campo quirúrgico. Vean, en este caso, aquí no se ve muy bien, pero el paciente tiene una capelina, tiene ciertas compresas, ¿sí? Para poder colocar ese tubo de tal forma que no se vaya a acodar, que no se vaya a obliterar y que todo esté funcionando perfectamente. Tiene fijaciones por todas partes para que nosotros, en caso de que nos recarguemos o que estemos manipulando mucho ahí, ese tubo no se vaya a desalojar y que el paciente llegue a tener algún accidente. Eso le dedicamos mucho tiempo, van a observarlo ustedes en el quirófano, que nosotros estamos muy atentos a que cuando intube el paciente, el anestesiólogo ya lo logre, nosotros comenzamos a fijar, acomodar muy bien esta parte, ¿sí? Y poder lograr que nuestro paciente tenga la posición ideal que nosotros requerimos, ¿sí? Esa posición ideal, ¿cuál es? Pues esta es la posición que conocen como posición de Rosier, ¿sí? ¿Cómo logramos esta posición? Generalmente utilizamos una dona para la cabeza y también hacemos un rollo que va colocado en los hombros. Esto hace que nuestro paciente tenga una hiperextensión, ¿sí? Que su cuello quede hiperextendido, aparte de que ayuda a que la ventilación sea mucho mejor, a nosotros nos da una visión de campo mucho mejor. El paciente tiene que estar con sus brazos pegados, ¿sí? Completamente. Generalmente las fijamos con las mismas sábanas, ¿sí? O a veces he encontrado que hay aditamentos con velcro para poder fijarlos de una forma mucho más ergonómica, pero siempre cuidando que la vía esté respetada, que el oxímetro esté respetado, que toda la monitorización que el anestesiólogo necesita también esté respetada y que el paciente esté cómodo, esté perfectamente bien colocado. Lógicamente sobre ello va una sábana y todos los campos quirúrgicos, pero nosotros ya necesitamos tener listo una dona para la cabeza, y también un rollo. Ese rollo generalmente lo armamos nosotros y lo armamos con campos simples. Hacemos un rollito, ¿sí? Generalmente así le llamamos un rosier, ¿verdad? Y lo hacemos de diferentes tamaños dependiendo de la complexión del paciente para lograr esta posición. Ahí también requerimos mucho de su ayuda, que estos elementos estén ya preparados para que se nos facilite estar fijando el tubo, estar poniendo en posición. Una vez que logramos esto, comenzamos ya el lavado quirúrgico, ya comenzamos a lavar al paciente, ya prepararnos para el procedimiento. Hacemos todo lo que conlleva
previo a lo que es la colocación de campos, que es toda la asepsia, antisepsia, lavado de manos, el vestido, el acomodo de las charolas. Y lo primero que iniciamos haciendo siempre es la infiltración anestésica. No es porque desconfiemos de la anestesia que nos está proporcionando el anestesiólogo, simplemente es porque nuestros cartuchos de anestesia contienen vasoconstrictores, como es la epinefrina, y eso nos ayuda mucho a que nuestro campo quirúrgico esté mucho más limpio. Lo que hacemos es que le solicitamos a ustedes nuestra jeringa Carpool con muchos de los elementos que hablamos al inicio, que ya deben de estar ya enjuagados y listos en la mesa quirúrgica. Nosotros hacemos infiltraciones en el fondo de saco de todo el maxilar superior, en el ángulo de la mandíbula, ¿sí? En toda esa zona donde vamos a estar trabajando, y le damos generalmente un tiempo de 5 minutos a que ese vasoconstrictor haga su tarea y que cuando incidamos nosotros tengamos ya esa zona limpia. Cuando empezamos a hacer la elevación de nuestros colgajos de espesor total, haya mucho más limpieza. Seguramente va a haber sangrado cuando empecemos a fresar, cuando empecemos a hacer osteotomías o empecemos a hacer movimientos, pero lo que queremos es que haya mucho mejor visión de campo. Y eso es de las primeras cosas que solicitamos, ¿sí? Que nos tengan ya listas para poder aprovechar el tiempo, porque es un tiempo muerto. Anestesiamos y no estamos haciendo nada más que esperar. Entonces, entre mejor lo hagamos o más ágil, es mucho mejor. Una vez que ya empezamos nosotros a cumplir ese parámetro, aquí empezamos a hacer las técnicas de osteotomías. Y miren, aquí les ejemplifico una muy frecuente, que es la osteotomía Lefort 1, ¿sí? Donde hacemos una incisión en todo el fondo del saco y empezamos a hacer las osteotomías, como las vemos ahí marcadas, esas líneas que se ven en el maxilar, donde vamos a separar nosotros ese maxilar para poderlo movilizar. En este momento ya estamos utilizando nuestra pieza de mano, nuestras fresas, nuestros separadores, mucha agua para estar irrigando, estar lavando constantemente, ¿sí? Esto nos lleva a utilizar prácticamente todo el instrumental en ese momento. Y un punto crítico que nosotros tenemos durante el procedimiento es cuando separamos el maxilar de su base. Cuando lo bajamos o hacemos la fractura de ese maxilar, es un momento crítico donde se puede presentar mucho sangrado, porque la mucosa nasal comienza a sangrar, puede haber sangrado de algún vaso importante por ahí que hay que controlar, y hay que estar listos con pinzas hemostáticas, con incluso sedas libres para poder hacer algún punto para poder hacer hemostasia, ¿sí? Lógicamente el electrocauterio también listo, ¿sí? Mucha agua para estar observando, nuestros eyectores o nuestras cánulas de succión también estar listas. ¿Sabes? Es un momento crítico que incluso hasta el anestesiólogo llega a estar muy pendiente. Miren, aquí vean un pequeño video, ¿sí? Donde mostramos la técnica muy rápidamente, ¿sí? Donde hacemos una incisión, hacemos una disección de todo lo que son la mucosa nasal, ¿sí? Comenzamos a hacer hemostasia en cierta forma, comenzamos a desperiostizar todo y mediante cinceles y con las fresas separamos el maxilar, lo bajamos completamente de su posición y lo fracturamos, que es la parte donde nosotros esperamos que haya un poquito de sangrado. Una vez hecho esto, podemos fijar con alambres y con placas este maxilar superior, ¿sí? Y hacemos un cierre primario de la herida, ¿sí? Y hacemos todo el preparado. En la mandíbula es algo muy parecido, ¿sí? Vean que también trabajamos en la parte posterior, en la parte de la rama, y hacemos también cortes específicos en la rama ascendente en el cuerpo mandibular que requieren el uso de lo que son las pinzas Smith, nuestros cinceles, nuestro martillo. Aunque aquí el sangrado es mucho menos profuso y menos riesgo, hay que estar listos por si existe en algún momento, con los mismos elementos que ya mencionamos, porque también estamos en áreas donde puede haber una vascularidad con vasos importantes en esa área, que generalmente estamos protegiendo de forma constante, ¿sí? Y un procedimiento de este tipo nos permite hacer un avance o un retroceso del maxilar para poder posicionarlo nuevamente en su lugar como debe de ser. Aquí vemos un ejemplo en video de cómo sería una osteotomía, ¿sí? Ahí está, listo. ¿Sí? ¿Cómo sería una osteotomía sagital de rama mandibular?
donde nosotros queremos avanzarlo. En este caso, es un avance en el que se está pensando. Es una deficiencia en la que nos estamos enfrentando. Y lo que requerimos es que nuestro paciente, pues, hagamos esos cortes y podamos hacer las osteotomías. Vean cómo lo veríamos nosotros. Se hace todas las incisiones por dentro de la boca y hacemos cortes como los que vemos aquí ejemplificados. Todo eso lo hacemos con cinceles, con las fresas, y hacemos la separación y podemos avanzar ese maxilar a la posición deseada. Y lo tenemos que fijar nuevamente con placas y tornillos. Aquí vemos cómo se avanzó y cómo utilizamos una plaquita para poder fijarlo de una manera apropiada. Para eso utilizamos el separador transcutáneo que les mencioné. Ese va a través de la piel para poder colocarlos de una forma totalmente perpendicular y que entren perfectamente, que no entren tan oblicuos, ¿sí? en esa área. Y con eso ya tenemos resultados o cambios mucho más estables en el paciente. También podemos llegar a operar mentones, donde hacemos cortes específicos para poder avanzarlos y utilizamos las placas que ya mencionamos, que pueden ser rectas o la placa ya preformada para poder colocarlos. Estas son de las partes más sencillas porque está en la parte anterior, es una zona que sí está vascularizada, pero se puede controlar fácilmente ese sangrado. Los cortes se hacen en áreas muy fuertes, muy estables, y cuando lo hacemos es de las partes más rápidas que llegamos a realizar. Incluso llegamos a hacer solamente eso en el quirófano, una mentoplastía, un avance de mentón en pacientes que requieren que se marque más esa zona, y es todo lo que se llega a hacer. Es un procedimiento de cirugía ortodòntica también muy, muy tranquilo. Después de esto, pues viene el cierre de heridas, y el material que nosotros regularmente utilizamos para esto es el Vicryl 4 ceros, que es el con el que vamos a cerrar por planos, ¿sí? Todas nuestras heridas intraorales. Generalmente la utilizamos con aguja SH o SH1. Esta nos gusta porque la curvatura nos permite hacer ciertos movimientos, ciertas maniobras dentro de la boca en la profundidad de las mismas y poder cerrar perfectamente. Generalmente utilizamos puntos continuos anclados para cerrarlo, y nos ayudan siempre 3 o 4 vicriles para poder cerrar. El nylon lo utilizamos para cerrar heridas extraorales que pudimos haber hecho para poder colocar el transcutáneo. Utilizamos algunos puntos, pero la usamos por ser el ideal, por ser un monofilamento que va a ayudar mucho que la piel no quede ninguna cicatriz. Utilizamos seda, sí, lógicamente también a veces para fijar ciertas cosas. A veces fijamos hasta el tubo o fijamos ciertos elementos que estamos utilizando, y eso nos ayuda por la fuerza de tensión que tiene. Y también llegamos a utilizar lo que llamamos como el pegader, o estos parchecitos de piel para poder colocarlos al final y que el paciente quede mucho más cómodo. Esa es la parte final del procedimiento. Y después viene la parte del cuidado posoperatorio inmediato, donde el paciente ya en recuperación, una vez que está extubado y que ya lo tenemos con signos vitales dentro de parámetros normales, pues tenemos una posición semi-Fowler, donde nos va a ayudar a controlar un poquito a que si hay alguna secreción la podamos aspirar, o el paciente incluso pueda levantarse rápidamente para expulsarla. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces hay sangrados, ¿sí? en la faringe, por la cirugía que hicimos en el maxilar superior, y el paciente puede llegar a tener algún coagulito que no se aspiró y pueda llegar a expulsarlo, y tengamos la facilidad de manipular al paciente. Usamos máscaras faciales compresivas como la que vemos en la foto. Estas generalmente nos ayudan a tener compresión, y si le adicionamos hielo, ¿sí? Todavía nos ayudan a que el edema que se pueda llegar a presentar sea mucho menor. Todo eso también lo contrarrestamos con medicación, ¿verdad? Estamos constantemente vigilando si no hay sangrado intraoral. Casi nunca dejamos ninguna gasa adentro cuando el paciente sale del quirófano. Todo está cerrado de la forma más hermética posible, pero a veces se pueden desatar sangrados por la manipulación, o que algún punto ahí haya quedado mal colocado, y eso se tiene que solucionar. El paciente se desespera mucho cuando tiene sangrado constante y está tosiendo y está muy incómodo, y en caso de que se dé en sala de recuperación lo tenemos que corregir. Lógicamente también estar vigilando de forma muy estrecha la saturación de oxígeno para ver que nuestro paciente esté ventilando perfectamente en este caso. Y lógicamente hay otros cuidados generales de enfermería que ustedes ya conocen, pero yo creo que los más importantes son estos en el posoperatorio inmediato. Ya en su habitación será
Otra cosa ya será la dieta líquida, dieta blanda, sí, otro tipo de cosas que hay que tomar en cuenta, pero hay que estar atentos mientras el paciente esté ahí en recuperación. ¿Ok? Esta sería mi intervención. Espero no haber repasado mucho del tiempo. Estoy viendo que sí lo hice ahí un poquitito. Lógicamente, este tema da para otra sesión más. Incluso les puedo mencionar que hay congresos completos de este tema, pero espero haber dado a conocer pues, gran parte de lo que es la cirugía ortognática, qué papel tienen ustedes, importantísimo, ¿sí? Son parte del equipo de forma muy estrecha, están participando mucho en el procedimiento porque constantemente nos están pasando instrumentos, incluso hasta a veces están haciendo retracción de tejidos ahí junto con nosotros y se dan cuenta de lo que estamos ahí nosotros revisando. Entonces, espero que haya sido interesante. Bruno, Olivia, espero que No, muy tema excelente, sea muy muy bien. excelente tema, doctor. Creo que estuvo muy completo. No todas tenemos la oportunidad de instrumentar cirugía ortognática y esto fue muy bueno. Gracias. Por ahí tenemos una pregunta, doctor. Sí. Ahorita se la leo. Dice, ¿qué diferencia hay entre hacer este tipo de cirugías en edad pediátrica y en edad adulta? Una diferencia importante. ¿Se acuerdan que les mencioné que nosotros podemos hacer un tratamiento que se llama ortopedia? ¿Sí? Ortopedia. Y esto es dirigir el crecimiento. No es conveniente hacer cirugía ortognática, es decir, corte de huesos en edades muy tempranas, porque tú te vas a enfrentar al crecimiento de ese paciente. Entonces, generalmente, lo que es benéfico en ese momento para ese paciente ya no lo va a hacer dentro de unos meses o unos años. El paciente ya creció y empezó a tener modificaciones. Y además de que en algunos, hay muchos autores que contraindican colocar material de osteosíntesis en niños. Y esto es porque puede ser un factor de interrupción de crecimiento. Si tú le colocas una placa a un paciente en el maxilar superior, pues vas a interrumpir ese crecimiento, o en la mandíbula. Si bien hay placas reabsorbibles, hay placas que funcionan para cuando hay fracturas en pacientes pediátricos y que se reabsorben, pero no es tan conveniente hacerlo. Lo que hacemos en edades muy tempranas es que se dirige el crecimiento. Y les puedo decir que hay tratamientos muy exitosos utilizando las máscaras faciales. Me imagino que las han visto en pacientes también muy pequeñitos que les colocan máscaras para poder obligar a que su maxilar, que no está creciendo hacia adelante, vaya hacia adelante, o que su mandíbula está creciendo muy hacia adelante, también hay trampas para lograr que eso se logre. Entonces, en cirugía ortognática en niños no está no es muy frecuente. Ahora, puede ser diferente si hay un síndrome, eso sí. Hay pacientes que, sí, que cuando hay una cuestión sindrómica, hay una malformación muy importante, que es necesario hacer una cirugía para ayudar a la ortopedia, ya es otra cosa diferente. Sí, es muy diferente, pero la cirugía ortognática como la que mencionamos ahora no es tan frecuente. Es mejor ya una vez que se detiene el crecimiento. ¿De qué edad en adelante estaríamos hablando, doctor? Y generalmente no hay una edad exacta. Lo que hacemos es que tomamos radiografías. Generalmente son radiografías carpales, donde junto con el endocrinólogo las podemos analizar y poder nosotros saber si todavía hay potencial de crecimiento. Generalmente sucede a los 16, 18 años, cuando un paciente ya deja de tener crecimiento aproximadamente, que es la edad de los pacientes que ustedes van a ver en el quirófano. Quizá van a ver pacientes de 18 años. Incluso hemos llegado a operar hasta pacientes, y no digo que sean muy grandes, pero pacientes de 40, 45 años que buscan esas opciones ya mucho más adelante y se operan completamente. Generalmente son cirugías de pacientes muy jóvenes, veinteañeros, sí, más o menos son los que los buscan. Pero lo analizamos mediante una radiografía carpal. Sí, les cambia totalmente la vida. Doctor, y Sí. hablando de cirugía maxilofacial de urgencia, Sí. nos ha tocado ver pacientes que a veces llegan con un traumatismo facial, fractura mandibular, fractura de órbita y todo esto. Hay ocasiones en que no se le da tanto la importancia a la cirugía de urgencia, le ven otras patologías antes que pasarlo a Claro. cirugía maxilofacial. Es también muy importante ver el manejo de lo que es la cirugía de urgencia. hay momentos muy importantes en cierto tipo de fracturas. Generalmente la cirugía maxilofacial, cuando se convierte en urgencias, cuando hay sangrados presentes.
sí hay fracturas que el doctor René Lefort, como la que mencionamos ahora, él las describió de un inicio en pacientes que estaban fracturados. Él hizo un ejercicio muy curioso. Él robaba cadáveres y los cráneos las aventaba desde las partes muy altas y veía cómo se fracturaban. Y ahí determinó la gravedad de las fracturas o cómo los patrones se daban. Y hay fracturas muy graves como la fractura Lefort 3, donde hay fracturas de base de cráneo, fracturas de prácticamente toda la máscara facial. Esas son muy importantes tratarlas porque también tienen un componente neurológico importante. Al paciente lo llega a tener un Glasgow muy bajo cuando llegan al hospital, que en ocasiones no se puede atender por esa situación hemodinámica que pueda llegar a tener, y a veces hasta el día siguiente estás operando al paciente para la fractura, pero lo estás estabilizando antes. Pero sí se convierte en ese tipo de fracturas en algo urgente cuando hay sangrados activos. Ahora, hay pacientes, como en todo, ¿verdad? Hay fracturas de mandíbula, que el paciente llega caminando al consultorio fracturado después de una riña, un accidente, pasan días y siente el paciente que tiene cierta movilidad en sus dientes, y llega al consultorio y tomas una radiografía de esta fractura y el paciente está deambulando, ¿no? No es tan grave. Por eso a veces tenemos pacientes así, o las ponen en forma, o sea, somos los que entramos ya tiempo, que no les ponen tanta importancia como un trauma cerrado de abdomen, una cosa de ese tipo. Así es. Hay que ponerle mucha atención. Así es, doctor. Pues excelente tema, tiene muchísimas felicitaciones por parte de los que asistieron ahorita. Creo Gracias. yo que estuvo excelente porque pues nos abordó todo el instrumental, el manejo, el reprocesamiento, como nos decía, de desinfectantes de alto nivel en frío, el manejo de la pieza de mano. Yo creo que todo esto sí fue muy, muy importante. Por ahí nos pasamos un poquito de tiempo. Bueno, Bruno nos va a decir desde dónde nos acompañaron el día de hoy. Adelante, Bruno. No sé. Nos acompañaron de la Ciudad de México, de Hidalgo, de Ciudad Valles, de aquí de San Luis, de Liste, IMSS. Tuvimos 40 asistentes. La ponencia muy buena, doctor, excelente. Ya no nos quedó duda, doctor. Ya si se nos olvida cuando entremos a su cirugía, pues nos da unos coscorrones. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe en estas ponencias. Pues ahora sí que la mayoría nos enfocamos a las cirugías de abdomen y ortopedia, pero de este tipo de cirugías pues no tenemos ahora sí que la amplia experiencia, pero pues ahí vamos y vamos a seguir con nuestras ponencias, y pues lo invitaremos nuevamente para que nos acompañe. Le agradezco mucho ahora sí que su participación en nuestra asociación. Gracias a todos los asistentes y pues que tengan buenas noches. Muchas gracias nuevamente. Saludos a todos. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, muchísimas gracias. Muy excelente tema. Gracias. Y pues con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles. También tendremos un gran tema. Lo estaremos difundiendo en la semana. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.